Hola, soy Pedro Adrián Zuluaga, soy escritor, periodista, columnista. Este es el mes del orgullo y me gustaría que me acompañen a conversar, a hablar un poco de la vida y obra de Fernando Molano Vargas, un gran escritor bogotano, un gran ser humano y un gran referente de estas luchas en Colombia. Bueno, Fernando Molano Vargas fue un escritor bogotano que nació en los años 60 y murió muy tempranamente en los años 90, víctima del VIH-Sida. En su cortísima obra publicada en vida, 2 novelas y un libro de poemas, nos entregó un vocabulario para hablar de las relaciones entre personas del mismo sexo, para hablar de homoerotismo, para hablar de dignidad, para hablar de las luchas no solamente de las personas LGBTIQ+, sino también de la clase trabajadora por conquistar derechos y por vivir con dignidad. Creo que se le recuerda por eso, porque parte en dos la literatura colombiana sobre amores homoeróticos, y la parte en dos porque fue capaz de hablarnos no desde el secreto, desde la culpa, sino desde la ternura, el cuidado y las relaciones de largo plazo. Con Fernando Molano Vargas, con Un beso de Dick y posteriormente con Vista desde una acera, aparece un cierto tipo de luz, de deseos de hablar desde una cotidianidad, de mostrar que las personas LGBTIQ+ podían no ser necesariamente seres para la muerte, sino también para una vida en común, ¿no? Fue capaz de mostrar, por ejemplo, el amor entre dos muchachos que compartían un mismo colegio, una misma pasión por la literatura. Esa relación de igualdad es algo completamente inédito en las relaciones que nos había mostrado la literatura anterior. Aparece una perspectiva de seducción, realmente de amor y no solo de deseo, y eso ensancha, digamos, la representación de este deseo y de estas vidas. Escribí una biografía, un ensayo biográfico, aunque él ya mismo había escrito parte de su vida en un libro que se llama Vista desde una acera, porque me parecía importante tender un puente de sentido y de experiencia que acercara a otros lectores a una obra que en el momento en que yo me la encontré significó mucho para mí como ser humano y como lector de literatura. Él escribió realmente para las futuras generaciones, insisto, fue una obra muy breve, fue una obra que en realidad solo se publicaron 2 libros en vida, que fueron Un beso de Dick y el libro de poemas Todas mis cosas en tus bolsillos. Entonces, de alguna manera es una obra que quedó como inconclusa, y escribir una biografía sobre él también era una forma de que esa obra siguiera viva, y siguiera viva no solamente a través de la biografía que escribí, sino a través de nuevos materiales que se publicaron posteriormente, ¿no? Bueno, yo creo que Un beso de Dick y Vista desde una acera, las 2 novelas de Fernando Molano, más el libro de poemas Todas mis cosas en tus bolsillos, más el librito Lo bello y las mariposas, que es un libro, una antología de textos de diversa naturaleza, son una representación de un momento muy específico, un momento en donde estos amores estaban todavía muy proscritos, todavía estaban muy en el closet, muy en la oscuridad, y él hace el gesto de arrojar luz sobre ellos, de demostrar que ahí no había ninguna monstruosidad, que ahí había las mismas necesidades de afecto, de reconocimiento y de cuidado que hay en cualquier otra relación. Fue como un gesto de universalizar estos afectos, ¿no? Y de permitir que al universalizarlos tuvieran un modo de expresarse, ¿no? Creo que la literatura lo que hace es eso, ¿no? Arrojar luz y palabras para las experiencias importantes de la vida, y yo creo que eso hizo Fernando con la experiencia de sentirse marginado, de sentirse diferente, de sentir que uno ama con un amor que no se atreve a decir su nombre, como diría el escritor Oscar Wilde. Es testigo de esos años en que hay un antes y un después, en el sentido de que son años en los que se empiezan a reconocer derechos, en los que se empiezan a conquistar algunos logros, y Fernando es el cronista de esos años, el cronista de esa salida del closet de una comunidad entera. Bueno, la vigencia de Fernando Molano se explica por muchas razones. En primera medida, porque es capaz de contar su época, es capaz de darle relato a experiencias que fueron abismales y muy duras para muchos de quienes las vivieron, como es la experiencia del VIH, de ver morir personas por el VIH-Sida, de ver morir compañeros de vida por el VIH-Sida. Entonces es una de las obras que mejor documenta este momento histórico de los años 80 y 90 en Colombia. Esa es la materia de su obra, eso es lo que él nos cuenta, y las generaciones posteriores han encontrado
un espejo para mirarse, porque pues finalmente son problemas, claro, el VIH-Sida hoy no es una enfermedad mortal, hoy es una condición con la cual se vive, pero hay otras, el estigma permanece, el miedo a la soledad y al no reconocimiento y al desprecio está vivo, los discursos de odio siguen ahí. Es importante reconocer también lo que les pasó a generaciones anteriores para entender también la singularidad de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que Fernando Molano Vargas claramente hubiera celebrado todo lo que ha pasado, el reconocimiento de derechos, la amplitud de espacios para el desarrollo integral de las personas LGBTIQ+. Al mismo tiempo estoy seguro de que sería muy crítico con muchas de las cosas que pasan, con la trivialización, con la frivolidad, con el mercado, con la normalización de ciertas relaciones, como los derechos conquistados implican nuevos desafíos, ¿no? De no aburguesarse, no acomodarse, siempre mantener el espíritu crítico, siempre pensar en los más vulnerables, siempre pensar en que los derechos existen, pero eso no quiere decir que sean iguales para todos. Yo creo que la cultura sí ayuda, es otro espacio de combate. ¿En qué sentido? La legislación colombiana, por ejemplo, es muy progresista en reconocimiento de derechos, tenemos garantías, pero a veces uno siente que la aceptación cultural va a otros ritmos, ¿no? O incluso no va, o es muy regresiva. Entonces la cultura sí puede ayudar a trazar puentes, ¿no? A crear en personas que tienen prejuicios todavía o resistencias frente a la comunidad, pues en crear espacios de diálogo, ¿no? Espacios donde se muestre a seres humanos diversos y los muestre con profundidad y con empatía. Creo que la cultura ayuda a eso, es un espacio también para generar este tipo de conversaciones que a veces pueden llegar a ser incómodas. Creo que la palabra orgullo estaba muy bien, hay que responder al odio y a la rabia y al resentimiento de muchas personas con orgullo de ser lo que uno es, con persistencia, con defender la propia singularidad y el propio deseo, dignidad, honestidad, integridad, amistad. Creo que son palabras que definirían muy bien a Fernando Molano Vargas, y fíjense, no son palabras que sean ni mucho menos un patrimonio de personas diversas, sino que deberían ser un patrimonio de cualquier persona, ¿no? Descubrir a Fernando Molano es descubrir a un amigo que ya no está, que desde el país de los muertos nos está hablando al oído, que nos está hablando en un tono confidente, cariñoso, íntimo, tierno, también nos sacude a veces y nos lanza preguntas. Entonces que descubrir a Fernando Molano es una oportunidad también de ampliar la visión de un tipo de experiencia humana que él contó mejor que casi nadie en Colombia, ¿no? El orgullo es más que una celebración, también es un acto de memoria, de recuerdo de las luchas, de recuerdo de las cosas que están pendientes, de lo que hay que seguir insistiendo en la singularidad, el deseo, el respeto. Vidas como las de Fernando Molano nos permiten transitar estos desafíos que siguen estando presentes hoy, porque la visibilidad es un acto de justicia.